Buenas tardes, mi nombre es Amir Faraj, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería Química y en esta ocasión vamos a dar un poquito más de énfasis en lo que son el estudio un poco más especializado de los tipos de corrosión y a sus causas más que todo, ¿no? Y vamos a empezar con que en el video anterior no se hizo un énfasis más exacto qué es lo que pasaba en el proceso de corrosión a un nivel químico y electroquímico, ¿no? Y aquí vamos a empezar con un lindo ejemplo. Como podemos ver aquí, se puede observar lo que es un motor a reacción, una turbina. Pero exactamente qué tienen de especiales las turbinas y cómo es que una turbina, un motor a reacción, se puede relacionar con los procesos de corrosión. Y más que todo hablando de un proceso de corrosión químico. Bien, realmente hay un buen motivo por el cual las turbinas no tienen galvanizado o no tienen una capa de pasivación o no tienen una protección de corriente impresa o de un ánodo de sacrificio, sino que directamente las turbinas están hechas en general de una aleación, es decir, de un metal con nuevas propiedades. No podemos decir que el acero es hierro, porque las propiedades que tiene el hierro no las comparte el acero. Si fuera así, podríamos llamar al vanadio acero también, pero no, hay aceros altos en vanadio, pero eso no significa que el acero sea vanadio. Exactamente es con el hierro. Sí, la materia prima del acero es el hierro, pero no podemos decir que el acero es hierro. ¿Y esto cómo se conecta entonces a un motor a reacción y a la corrosión química? Vamos a empezar con lo que es la aireación y cómo se relaciona con la corrosión. Aunque no lo parezca, realmente el proceso de corrosión del hierro deja mucho que desear. De hecho, es bastante rápido y aún muy agresivo. Es casi inmediato. El oxígeno de una absorbe o le quita o forma enlaces con los electrones del hierro. Es inmediato. Y esto se acelera aún más en presencia de una saturación de oxígeno. ¿Cómo funciona entonces este motor a reacción que podemos ver aquí? Resulta que para que un motor a reacción o una turbina, en este caso vamos a decirle turbina, funcione, esta no es como un motor ortodoxo de combustión interna de los carros de toda la vida, sino que las turbinas a reacción necesitan una gran saturación de oxígeno, un comburente, una energía inicial que permita la ignición del combustible. Las turbinas de avión generalmente utilizan un combustibles con la terminación jet, jet A1, jet A2, que superqueroseno, utilizan varias terminaciones, pero que tienen de especial estos combustibles, que lo que se hace es quemarlos. Ellos son muy calientes. ¿Y cómo se conecta con la aireación y la corrosión? Cuando tú calientas el hierro, el proceso de corrosión es muy rápido, o sea, se acelera. La temperatura es el factor decisivo para toda reacción química, y cuando tú sometes al hierro a muy altas temperaturas y a una sobreexposición al aire, vas a destruir la integridad del metal. En el caso de las turbinas a reacción, estas están fortalecidas o fortificadas con aleaciones de hierro, un porcentaje de 2.11 aproximadamente máximo que puede tener el hierro en carbono, además de, claro, otras aleaciones con otras concentraciones de otros metales. Cromo, vanadio, podría tener níquel, podría tener estaño, podría tener silicio, que puedan proteger o reforzar las capacidades, o resaltar las capacidades individuales de los metales menos reactivos en el hierro. Es decir, las propiedades de los metales se juntan para crear uno nuevo. La acción del O2 en este caso cuando se quema es de acelerar el proceso de corrosión, y podemos decir que esto es un ataque químico, que es toda interacción molecular que no esté relacionada directamente con un flujo de electricidad. Es decir, no nos estamos hablando de una celda galvánica o de corrosión galvánica o del flujo de una corriente eléctrica que pueda acelerar el proceso, el daño en el metal. Solamente estamos hablando de aspectos químicos, y hasta ahora es eso lo que podemos encontrar en una máquina de reacción o en un motor a reacción. Sin embargo, también hay corrosiones que son un poco más exóticas. Por ejemplo, los ácidos y las bases. A pesar de que se identifican los ácidos y las bases por el pH y se denomina que mientras menor sea el pH, menor que 7, es más ácido, es decir, lo que es 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y menos 1 se consideran ácidos
o en caso de ser menos que 0, se denominan superácidos. Y las bases es el opuesto, mientras mayor sea del 7, 8, 9, 10 hasta el 14 se consideran alcalinos. Pese a esto, realmente el metal no distingue entre el pH y aún así es altamente corrosivo. Por ejemplo, un ácido débil son todos los hídricos: el ácido clorhídrico, el fluorhídrico, el yodhídrico, el bromhídrico, todo el grupo de los halógenos. Pero a pesar de que son considerados ácidos débiles por su baja capacidad de protonar, es decir, de liberar su ion hidrógeno, estos son muy corrosivos. El pH no mide el nivel de corrosión, el pH mide la capacidad de ceder el hidrógeno. Y la capacidad de corrosión de un ácido al metal no está relacionado con el pH, cosa interesante. Lo mismo ocurre con lo que es la sosa cáustica o los agentes básicos. Estos también tienen la capacidad de ser muy corrosivos. Nuevamente, entonces, ¿cómo se hace para transportar en este caso grandes cantidades de ácidos o de bases en un medio industrial? En este caso se utilizan nuevamente metales con una baja capacidad de ionización o de ceder sus electrones. En este caso podemos encontrar ferro-titanio, o podemos encontrar aleaciones de níquel o aleaciones de vanadio, o incluso aceros altos en titanio, los cuales tienen muy poca reactividad. Ahora, esta parte ya va a ser un poquito indirecta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué los gases podrían acelerar en este caso el daño a lo metal? Generalmente cuando uno escucha gases se imagina el propano, pero no es así. Los grupos halógenos, como yo había comentado antes, los ácidos hídricos, los halógenos, lo que es el flúor, yodo, el bromo y el cloro, estos generalmente se encuentran en forma gaseosa y pueden formar enlaces con mucha facilidad con los metales. En el caso de una turbina de reacción realmente no lo hacen, porque los combustibles fósiles generalmente tratan de tener la menor cantidad de agentes contaminantes, como por ejemplo podría ser el flúor o incluso el azufre. De hecho, un problema muy frecuente en la industria petroquímica es que se trata de sulfonar el petróleo con el objetivo de eliminar las impurezas de azufre que puede tener, porque si el azufre tiene contacto con el combustible y se lleva un carro con motor de combustión interna, el azufre va a terminar convirtiéndose en ácido sulfídrico o en ácido sulfuroso o en la amalgama de lo que son los ácidos a base de azufre, y terminan corroyendo completamente el combustible. De hecho, este caso también puede pasar en un motor a reacción. Si el combustible se encuentra impuro o con impurezas o con contaminantes de halógenos o con azufre, puede destrozar el motor. Así que los gases tienen una tendencia a reaccionar con los metales. Aunque suene poco creíble, realmente el proceso de corrosión es más simple o más normal de lo que se tiene en cuenta. De hecho, como ya había explicado en el anterior video, realmente eso de que dicen que el aluminio o el titanio o el níquel o el cromo no se oxidan es una verdad a medias, porque sí se oxidan. Lo que pasa es que la capa de pasivación más externa del aluminio, del titanio, del cromo, de estos metales con propiedades anticorrosivas es inerte. Entonces, al ser esta capa inerte y al estar acoplada, al tener una densidad mayor al del metal, se terminan adhiriendo al metal base, y justamente es por eso que no se terminan de corroer. En cambio, nosotros podemos ver una corrosión generalizada en el hierro, ya que no tiene esta capacidad de adherirse a su metal base, y por eso el hierro se herrumba y se deslamina. Ahora, en el caso del calor, como ya había explicado antes, la razón por la cual las turbinas a reacción suelen tener metales bastante costosos y ricos en propiedades químicas es porque el hierro normalmente, al estar expuesto a grandes cantidades de calor, se termina quemando. De hecho, los bloques de los motores a combustión interna generalmente no es el cilindro, no es el bloque. El cilindro es una camisa adicional que se le coloca al motor para que pueda resistir el daño de la corrosión, porque si no, el bloque, que es en su mayoría hecho de un hierro pobre en carbono o una fundición con baja en carbono, no tiene las capacidades para soportar tales temperaturas. Ahora,
¿Qué más puede dañar en este caso nuestros metales por acción por acción química? Y aquí están los solventes y los polímeros. La presencia de solventes son capaces de destruir la integridad del metal. En este caso el teflón es uno, los polímeros que contengan flúor, los polímeros que sean ricos en cadenas muy grandes de carbono podrían incluso dañar la integridad del metal. Ahora, dejando de lado ya la parte química, vamos a centrarnos en lo que es la parte electroquímica. ¿Y cómo funciona esto? Ok, el ánodo, realmente la presencia de un ánodo y de un cátodo es primordial, ¿ok? Y está muy relacionado a lo que es la celda galvánica. ¿Y por qué nuevamente este ejemplo? Porque es un concepto teórico que explica por qué ocurre la corrosión galvánica. Y es que empezamos nuevamente, aquí podemos ver nuestro zinc. Nuestro zinc tiene la capacidad, tiene uno de los menores potenciales electroquímicos de todos los metales. Esto significa que el zinc siempre va a estar dispuesto a ceder sus electrones. Cuando un metal dona sus electrones, este ya no puede mantener ese puente iónico, ese acople, ese superacople de cristales, porque sí, los metales en realidad son una maraña de cristal, los metales son una maraña de cristales muy compactados. Se puede observar en los metales galvánicos que se pueden ver y se pueden ver como una especie de cromado, de dibujos, ¿no? Esos son los cristales metálicos. Ahora, el zinc en este caso siempre va a ceder porque su potencial electroquímico es demasiado bajo. En este caso, el cobre siempre va a captar porque su potencial electroquímico es mucho más alto que el del zinc. Aquí podemos ver que tenemos una disolución de sulfato de cobre y aquí tenemos una disolución de sulfato de zinc. Esto que vemos aquí es un puente salino, que es para cerrar el circuito. Generalmente en las baterías esto sería innecesario, simplemente las colocarían todo en un solo recipiente con el electrolito. Ahora, la pérdida de electrones, como podemos ver aquí, es lo que es el intercambio o el cambio de estado de óxido de reducción del metal. Aquí podemos ver que al principio había mucho zinc, el zinc estaba elemental, estaba en valencia 0. Y aquí podemos ver que el cobre estaba disuelto, o sea, aquí había sulfato de cobre. Entonces, al llevar a cabo la reacción, podemos ver que el zinc, al donar sus electrones, lo que pasó fue que él empezó a oxidarse y empezó a adherirse a la solución de sulfato de zinc que estaba aquí. Entonces, el zinc se va a destruir y el cobre va a ganar electrones, porque como aquí esta línea verde significa que el paso de electrones va del zinc al cobre. Y esto hace que los electrones del cobre nuevamente se adhieran. Esto cómo se puede ver en la corrosión, esto cómo se puede interpretar en la corrosión galvánica. Realmente es más común de lo que parece y cualquier metal o cualquier metal que esté en contacto con algún electrolito, ya sea desde agua hasta un ácido o cualquier solución que conduzca electricidad, va a exponerse sí o sí a este proceso, porque si los metales están de diferente, o sea, si los metales tienen diferente estructura, si el perno es de hierro y la lámina es de cobre, ya aquí eso ya es una celda galvánica. Si si el contacto es entre un acero de distinta categoría con un acero de mejor calidad, el acero de menor calidad va a convertirse en el ánodo, va a ser el que ceda electrones al acero de mejor calidad. Entonces, ¿qué solución podría tener esto? La realidad es simplemente construir uno o todo de un mismo metal y que este metal sea muy poco reactivo, o sea, que sea inerte, que tenga un potencial electroquímico muy alto, aunque esto vendría con problemas como los costes de fabricación o además la propia maleabilidad del metal, porque un metal inerte no necesariamente es mejor en propiedades mecánicas. Un ejemplo de esto es el osmio, el iridio o el platino. Los tres son metales nobles, los tres tienen un potencial electroquímico sumamente alto. El problema de esto es que los tres también son sumamente costosos.
Entonces, aparte que el iridio y el osmio tienen una capacidad mecánica muy pobre, o sea, son muy quebradizos y realmente son increíblemente densos o pesados. Aparte de esto, la pérdida de electrones en lo que son las construcciones, lo que son, más que todo esto se ve en la presencia de barcos o de puertos o de islas, lugares que se están exponiendo mucho a la salitre, como por ejemplo las plantas desalinizadoras. Aquí es donde la corrosión galvánica se puede ver más presente y no por eso la corrosión galvánica es menos importante, todo lo opuesto, porque no va a dejar de reaccionar hasta que el ánodo ya no tenga más electrones que ceder. Es decir, la corrosión galvánica va a destruir hasta que el ánodo hasta que no haya más ánodo, hasta que el ánodo se haya totalmente deshecho. Por eso es tan complicado es tan delicada, porque en el caso de la química incluso podría haber estados de equilibrio donde la reacción ya no puede llevarse a cabo por limitaciones del propio reactivo o del limitante. En el caso del electroquímico, no, la reacción va a continuar hasta que el ánodo se haya destruido por completo. Un ejemplo de esto para explicarlo un poquito más separado, es que si el titanio, por ejemplo, me gusta mucho el metal de titanio, se encuentra bajo ataque de un ácido, eventualmente el ácido va a dejar de reaccionar cuando ya se haya producido demasiado reactivo, cuando ya el reactivo limitante, que en este caso suele ser el ácido, haya reaccionado totalmente con el titanio. En este caso la integridad del metal se ve comprometida, pero se detiene. En el caso de la electroquímica, no. La electroquímica, como ya había dicho antes, se va a continuar hasta que el ánodo ya desaparezca. Ahora, continuando, podemos ver lo que son el daño por estrés. Y aquí me gustaría hacer un especial énfasis en esta que estamos viendo aquí, que es la radiación. Entonces, ¿qué ocurre con la radiación? Bien, la radiación es bastante particular. Hay un buen motivo por el cual se utiliza el plomo, ¿ok? Por el cual se utiliza el plomo o el wolframio para proteger, por hacer escudos de radiación, y no se utiliza hierro, zinc o cromo o cualquier otro metal, radio o otro metal aparte. Y es porque la radiación genera estrés en el metal. La radiación no es nada más que neutrones, bueno, depende de la radiación, podría ser en partículas alfa, en el caso de ser la radiación alfa, que es la más simple. En el caso de ser la radiación beta, pues estamos hablando de partículas eléctricamente neutras. Y en caso de ser gamma, estamos hablando de fotones a altas velocidades sin masa. En este caso, el último nivel es el más problemático, porque daña la integridad del metal. De hecho, si se evalúa la resistencia de un metal después de someterse a grandes cantidades de radiación, se va a determinar que el metal sus propiedades van a disminuir considerablemente. Ahora, aquí decide colocar una mano robótica, pero ¿cuál es el punto? Realmente, porque si nosotros hablamos de hipotéticamente las partes mecánicas como las de las retroexcavadoras, como las piezas de mecánica industrial, las piezas de tallado, la maquinaria pesada, los bulldozers, son los primeros en encontrarse con estos problemas. Entonces me pareció una buena relación con una mano mecánica en vez de colocar un tractor. Para empezar, la tensión. ¿Qué me refiero yo con tensión? Cuando un metal está por demasiado estrés o se lastima mucho, está expuesto demasiado al barro, a la salitre, a la tierra húmeda, demasiado al aire, esto genera pequeñas fracturas en el metal. Y por aquí es donde empieza el daño. Me gustaría hablar de lo que es la aireación. Esto lo voy a explicar de una forma conceptual porque es algo que me faltó en el anterior video. Y es que cuando se generan estas pequeñas fracturas en el metal, se genera una batería, una pila, pero no como en una galvánica, sino una pila de concentración de oxígeno. Y estas son muy delicadas, porque desde ahí va a empezar el daño a todo el metal. ¿Y cuál es otro problema con respecto al daño por tensión o por estrés? Y son las fisuras que se generan en el metal. Es muy normal ver que cuando un metal sobrepasa su capacidad de flexibilidad o de maleabilidad, que es lo que se conoce como flexibilidad y flexibilidad del metal, y está la flexibilidad y la capacidad de deformación.
La flexibilidad es la capacidad del metal cuando se dobla y puede regresar a su estado base. Pero la deformación es cuando la estructura completa del metal se ve comprometida y ya no puede regresar a su forma normal. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las cabillas de construcción en acuerdo con las guayas de los puentes. Cuando las guayas de los puentes tienen alto índice de flexibilidad, pero las cabillas tienen un bajo índice de deformación. Es decir, que las cabillas, a pesar de que pueden tener cierta flexibilidad, cuando se deforman no vuelven a su estado original. Cosa opuesta que pasa con las guayas. Ahora, esto genera lo que son unas pequeñas fisuras o microfisuras en el metal y nuevamente a partir de esas fisuras se genera una pila de aireación. La granular funciona de una manera similar, pero tiene mucho que ver con lo que es las fisuras, porque cuando el daño empieza desde esos puntos, o sea, esas pequeñas imperfecciones del metal, que ojo, en este caso la granular podría deberse no a la tensión, es una posibilidad, pero no es la central. La granular en realidad está mucho más relacionada a daños de fábrica de la integridad del metal. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un acero y el acero tiene un daño en su integridad desde fábrica, o sea, cuando se sale cirúrgica, la integridad del metal está contaminada con un exceso de carbono o que hay partes que no quedaron completamente bien forjadas, por eso es importante las fundiciones, por eso las fundiciones hoy día de los metales, de los aceros grises, blancos o oscuros son tan importantes, lo que es el acero forjado, porque el acero fundido, porque a diferencia de las forjas, el acero forjado tiende a tener imperfecciones granulares y de hecho suelen ser muy poco fiables en comparación de una fundición, porque la fundición tiene una proporción homogénea en todo el metal. En cambio, esto hace que el daño y la corrosión por gránulos sea posible, es posible, siempre lo es, pero es menos probable que en hierro forjado. Y la filiforme es la que ya había explicado anteriormente en el anterior video, pero con menos exactitud, que es cuando nosotros tenemos nuestro metal protegido con ya sea algún hidrocarburo, algún óleo o algún aceite, pero por daño a esta superficie más externa se puede generar daño a la corrosión. Realmente la filiforme nada más se puede encontrar cuando estamos hablando de hierro puro, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos una cobertura más resistente o una aleación más resistente, realmente la filiforme no sería un problema, pero realmente la filiforme lo que es el precursor de la corrosión generalizada, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una viga T hecha de puro hierro y se decide protegerla con algún óleo, si el óleo o la pintura en sí misma o el acrílico es dañado, la corrosión generalizada va a darse sí o sí, cosa que no pasa como por ejemplo aleaciones como el latón o el bronce. Ahora, siguiendo con esta, me gustaría hablar de lo que es la pila de aireación y en qué casos puede darse. En el caso anterior hablamos del video anterior hablamos de los metales galvanizados y el por qué son una buena alternativa. La cosa es que en este caso tenemos la gran debilidad de los metales galvanizados. Digamos que nuestra capa de pasivación tiene un potencial electroquímico más elevado por motivos evidentes, porque estamos tratando de proteger el metal, entonces la capa de pasivación siempre va a ser la capa de pasivación del metal galvanizado siempre será superior a la del metal base. Entonces, aquí podemos ver qué es lo que pasa cuando nuestra capa de pasivación se ve comprometida y el metal base o el metal que representa la pieza es atacado y se genera una pila de aireación. Como podemos ver, el compuesto de mayor coeficiente, de mayor potencial electroquímico va a ser nuestro cátodo, es decir, va a ser la parte del electrodo negativa, la parte del electrodo que va a captar el electrón, es decir, va a ser la negativa. Y nuestro potencial, y por otro lado, nuestro metal base se va a convertir en el ánodo, en el metal que va a ceder electrones. Y esto es casi idéntico a una pila, a una celda galvánica, solamente que el electrolito es aire. Pero ¿cómo es posible que el aire pueda servir como electrolito? Y la verdad es que sí, porque el aire está saturado de oxígeno. Entonces, por eso
es que los compuestos galvanizados me molestan tanto, porque realmente son una alternativa a medias, no son a largo plazo. De hecho, podemos ver aquí cómo el cátodo es el cátodo es nuestra capa de pasivación, mientras que el ánodo es el metal base. Y podemos ver cómo ceden electrones, y esto es lo que nosotros conocemos como una pila de grado, que no hice énfasis en el anterior video. Sin nada más que acotar, esto ha sido mi explicación respecto a los tipos de corrosión. Además de eso, me gustaría dar un pequeño feedback con respecto a la herramienta que utilizamos ahorita con el Powtoon. Y la verdad fue una experiencia un poquito desagradable, no me gustó mucho la herramienta, fue un poquito molesta de utilizar, tiene un mal para la parte de edición es molesta, es difícil seleccionar las cosas, es un poco tosco para sacar archivos, porque a mí me gusta retocar los archivos en Photoshop y no puedo porque a veces se traba, no sé, no es una herramienta. Aparte tiene esta marca de agua que es muy molesta, y la edición también del cuadro, o sea, de la lámina, es un poquito tosca, no puedo modificar el tamaño ni agrandarlo, es un poco molesto, ¿no? la plataforma. Esto es un pequeño tip, un feedback que me gustaría darle al profesor. Muchas gracias, disculpen las molestias, eso es todo. Created using Powtoon.